Joseph Ratzinger, un colaborador del Papa Juan Pablo II, un teólogo, un hombre que estuvo 8 años al frente del papado y que fue la primera vez como papa que alguien renunciaba y por eso su cargo de papa emérito. De ello vamos a hablar entonces a continuación, lo que ha dejado Benedicto XVI. Y para eso vamos a dialogar con el colega Sergio Rubín, periodista especializado en temas religiosos, también escritor, biógrafo. Sergio, muchísimas gracias por este contacto con Ahora Mediodía aquí en Canal 9 Litoral. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Susana. Un gusto estar en contacto con usted y esa ciudad, por supuesto, a la que me liga mi adolescencia, ¿no? Buena parte de mi vida, pero ya hace muchos años que me fui de Paraná. Es así, te recordamos absolutamente, Sergio. Bueno, Sergio, ¿qué es lo que deja Benedicto XVI? Sobre todo un hombre que aportó a la teología, ¿no? Muy concretamente del catolicismo en el mundo. Es un hombre muy importante desde allí, desde ese punto de vista. Sí, evidentemente era un gran teólogo. Se habla de la posibilidad de que Francisco lo declare doctor de la Iglesia, sí, un hombre de una enorme preparación teológica en general, de una enorme cultura, que fue además, recordemos, la mente teológica digamos, y el guardián de la ortodoxia doctrinaria durante el papado de Juan Pablo II, ¿no? Sí. A tal punto estuvo tan cerca de él y bueno, y digamos, ganó tanto prestigio en ese sentido que cuando a la muerte de Juan Pablo II lo eligieron papa, ¿no? Que en realidad fue, yo me atrevería a decir, como una especie de papado de transición, sus casi 8 años, en el cual, bueno, me parece que los cardenales, la mayoría de los cardenales querían como una especie de asentamiento de un pontificado tan fuerte como el de Juan Pablo II, casi 28 años, ¿no? Así que, bueno, optaron por él, pero evidentemente también él siempre decía que las cuestiones de gobierno, como se diría ahora, la gobernanza, no era, digamos, en lo cual él se sentía más fuerte, ¿no? Y bueno, él estaba en un contexto cuando asume de muchos problemas en la iglesia, pujas internas, problemas de corrupción económica, abusos sexuales. Bueno, la verdad que tuvo que enfrentar un montón de problemas y cuando sintió que ya no tenía las fuerzas físicas y anímicas para encarar todo esto, tuvo el gesto de grandeza, digamos, que sorprendió al mundo, de renunciar, un hecho que se va a cumplir ahora el 11 de febrero, 10 años de aquel ciertamente histórico gesto de Benedicto XVI. Sergio, esa ortodoxia a la que vos haces referencia, que en su momento se decía que era muy intransigente, si tuviéramos que decirle a la gente que imagine esos diálogos que se reproducen en la película, donde habla Benedicto XVI y también el futuro Papa Francisco, ¿podemos decir que en esos diálogos Benedicto cambió algo de esa postura tan radical? Bueno, primero digamos que la película a la que estás aludiendo es una ficción, ¿no es cierto? O sea, no quiere decir que refleje fielmente la relación entre Benedicto y el Papa Francisco. No, es una ficción con todas las licencias habidas y por haber. O sea, yo no la tomaría como referencia. De todas maneras, la relación entre ellos ha sido muy buena. Realmente Benedicto se ha mantenido digamos, con una actitud de bajo perfil, de mucho respeto hacia el papado de Francisco, a pesar de que hubo algunos cardenales muy conservadores que lo fueron a ver, bueno, que ponían algo de presión para que él le marcara, digamos, algún freno, si cabe la palabra, algunas decisiones de Francisco, pero él realmente siempre se mantuvo muy respetuoso y Francisco siempre lo ha destacado, esta convivencia que era todo un desafío, ¿no? Cómo iban a convivir un papa emérito y un papa en funciones, pero realmente fue muy respetuoso Benedicto de esto. Y por lo demás, bueno, sí, él ha conservado, digamos, era un papa conservador, efectivamente, que tuvo, digamos, este gesto tan, digamos, revolucionario de renunciar, pero también es cierto que tuvo algunos chispazos en algunas cuestiones, de señalar caminos de una apertura. El tema de los divorciados vueltos a casar, él algo había deslizado la comunión a los católicos divorciados vueltos a casar, que finalmente después el Papa Francisco lo aprobó para
bajo determinadas condiciones. Y, por ejemplo, el tema de los hombres mayores de probada fe, lo que llama viri probati, que podían acceder al sacerdocio cuando, digamos, hay en zonas de gran escasez. Esto es, él en algún momento llegó, Benedicto, a considerarlo. O sea, era sí claramente un conservador, pero que me parece que también era un hombre que por ahí tenía estos destellos, porque era un hombre además de una gran inteligencia, de una inteligencia refinada, y bueno, pero no llegó, digamos, a avanzar en esto, y en este sentido en algunas cosas Francisco avanzó y en otras no avanzó, bueno, seguramente porque consideró que no estaba madura todavía la Iglesia, y sectores todavía muy conservadores que, si bien son minoritarios, pero muy resistentes, ¿no? Entonces el Papa tiene que moverse siempre con mucho cuidado para evitar cualquier tipo de cisma, por más pequeño que sea, pero para la Iglesia siempre un cisma es algo muy traumático. En base a esa figura que supuestamente era tan dura, me ha llamado mucho la atención esa especie de testamento que ha dejado, donde sobre todo se destaca que ha agradecido enormemente a muchas personas y a muchos sectores y ha pedido hasta perdón. Sí, lo de la figura dura, digamos, sí, hacia afuera, por ahí cuando marcó algunas cuestiones doctrinarias, sí, se puede decir, pero la verdad que era una persona de un trato muy en lo personal, ¿no? Muy afable. No tenía obviamente el carisma que tenía ni de lejos Juan Pablo II, ¿no es cierto? Pero era una persona muy afable, como buen intelectual con la que se podía dialogar, con la que se podía conversar. Es cierto que mantuvo algunas posturas muy fuertes como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Sí. pero, insisto, me parece que por ahí podía haber sido un poco enérgico en algunas cuestiones doctrinarias, pero de un trato, digamos, muy afable y una apertura al diálogo que todos ya han conocido, y además esa sencillez, esa humildad hasta último momento, porque ha dejado indicaciones de que su funeral sea muy simple, Sí, ¿no? muy sencillo. Muy sencillo, sí, y que solamente, digamos, se invite, obviamente por razones de cercanía, al presidente de Italia, y por razones de origen, él es alemán, era alemán, al presidente de Alemania, ¿eh? O sea, no ha pedido que se hagan las invitaciones de muchos presidentes, reyes, cosas por el estilo, ni grandes delegaciones, así que, digamos, realmente ha tenido una sencillez, una simpleza absolutamente dignas de elogio. Por último, Sergio, ¿cómo van a ser las exequias estos días de Benedicto XVI? Bueno, lo que se espera es que sea justamente algo bastante austero, pero todo dentro de los protocolos que marca un papa, ¿no? Todavía no está muy en claro que el Francisco quiere en el futuro, ya lo ha dicho, y no es que solo quiere, sino que hace falta una norma para el caso de los papas eméritos, cómo se va a resolver eso, porque hay muchas cosas que resolver y no hay nada arreglado, no hay nada normado en este aspecto, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, en esta cuestión de las exequias, está claro que se va a seguir todo el protocolo de un pontífice, ahora estos 3 días de la capilla ardiente en la Basílica de San Pedro, y después el jueves la misa exequial en la Plaza de San Pedro. Finalmente el féretro va a ser llevado a las grutas de la Basílica, abajo del altar de la Basílica de San Pedro, donde va a ser colocado en el mismo lugar donde estaba Juan Pablo II. Ahí hay varios papas enterrados. Juan Pablo, después, cuando lo canonizaron, lo declararon santo, lo llevaron arriba de la basílica, pero bueno, va a estar en ese mismo lugar. Así que bueno, o sea, hasta el jueves la gente va a poder, más allá de verlo, que va a poder pasar, pasar, ¿no? A verlo. Correcto, por la capilla ardiente, y el jueves son las exequias, y es llevado allí el cuerpo de este papa, que por otra parte yo quiero destacar que ha tenido, digamos, como corresponde, no podía ser de otra manera, pero fue el primero que encaró con fuerza la lucha contra el flagelo tan terrible, primero para las víctimas y después muy lamentable para la Iglesia, de los abusos sexuales. Es el primer papa que encara con firmeza esto, después lo continúa Francisco con un montón de normas, de medidas. Lo otro es que también empieza un poco la lucha contra la transparencia de las finanzas del Vaticano, que por supuesto Francisco también profundiza mucho en todo esto, que eran grandes desafíos que tenía la Iglesia, y que los cardenales en los debates previos a la elección de Francisco
habían marcado como grandes desafíos. Sergio Rubín, periodista especializado en temas religiosos, escritor, biógrafo, muchísimas gracias por este contacto con Ahora Mediodía. Bueno, gracias a ustedes, siempre es un gusto estar en contacto con Paraná. ¿Sí? Un cariño grande, hasta pronto, buen año. Bueno, igualmente, gracias, igualmente, Sergio, hasta luego. Sí.